hoy en día. Es común que cuando nosotros estamos en el laboratorio de química orgánica, estamos llevando a cabo un proyecto de múltiples pasos de reacción. En alguno de esos puntos, nuestra molécula presente dos grupos funcionales que tienen una reactividad semejante para las condiciones de reacción de nuestro siguiente paso. En estos casos, lo que necesitamos es saber cómo evitar que uno de los dos grupos funcionales, el que no queremos modificar, no reaccione en estas circunstancias. Para esto utilizamos lo que son grupos funcionales protectores, que son grupos funcionales que protegen partes reactivas de una molécula. Ahora imaginemos esto. Tenemos una molécula con dos grupos funcionales. Ambos grupos funcionales tienen una reactividad muy similar. Entonces, no podemos colocar la molécula directamente en las condiciones de reacción que nosotros queremos para modificar, en este caso, el grupo funcional 1. Tenemos que encargarnos de proteger al grupo funcional 2 porque si no también se va a modificar. Entonces, lo que empleamos es un grupo protector. El grupo protector puede, como por ejemplo aquí, modificar parcialmente la estructura del grupo funcional que nosotros tenemos o modificarlo en su totalidad con el fin de reducir la reactividad o anularla para las condiciones en las que nosotros queremos someter al grupo funcional 1. En este caso ya podemos transformarlo, ya tenemos al grupo funcional 3. Ya nos libramos de esa parte tan complicada que era solucionarle el reto de cómo evitar su reactividad inadecuada. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente desproteger al grupo protector, quitarlo, y así recuperamos al grupo funcional 2 y tenemos nuestra molécula objetivo. Muy bien, ya sabemos cómo identificar cuándo necesitamos utilizar un grupo funcional, pero también necesitamos saber una cosa igual de importante que esta, y es saber cómo usarlo. Para esto debemos cumplir con tres características importantes. El grupo funcional debe de tener una reacción selectiva, una remoción selectiva y una separación fácil. ¿Cómo es esto? Bien, primero, la reacción selectiva. Debe hacerlo en buenas cantidades, en buenos rendimientos, para dar un sustrato estable para posteriores reacciones. Esto es que, por ejemplo, este grupo funcional que nosotros deseamos proteger desde un inicio debe ser el único que reaccione de preferencia con el grupo protector que estamos utilizando. El grupo funcional 1 no debe de reaccionar con el grupo protector, o debe de hacerlo en tan pequeñas cantidades que sea despreciable. Y de esta manera ya podemos tener en cuenta de que solo vamos a trabajar con el grupo funcional 1 en la siguiente reacción. Entonces, debe ser de una reacción selectiva, pero también debe ser selectivamente removido. En este paso, imaginemos que para poder quitar el grupo protector debemos de tener condiciones en las que el grupo funcional 3 que nosotros estábamos buscando obtener también se modifique. Entonces, si pasa esto, no nos sirve como grupo protector porque estamos deshaciéndonos del objetivo que nosotros queríamos. Entonces, si también cuando nosotros estamos haciendo la desprotección, otro grupo funcional aparte también se ve modificado, no nos sirve. Y de preferencia que los grupos funcionales que vayamos a utilizar sean lo menos tóxicos posibles. Hay algunos grupos funcionales que son muy tóxicos y otros que no lo son tanto, dependiendo de lo que nosotros estemos utilizando. Y que el grupo protector, cuando salga, no vuelva a reaccionar ni con el grupo protector ni con el grupo funcional que nosotros teníamos,
originalmente en la molécula ya modificada, y tampoco que sean una tendencia a regresar otra vez a formar la protección con el grupo funcional que nosotros teníamos. Por otro lado, también necesitamos formar derivados que sean fácilmente separables. Imaginemos en esta parte, ya obtuvimos nuestro grupo funcional 2 libre junto con el grupo funcional 3. Ya tenemos la molécula objetivo. Pero si en el medio de reacción tenemos también al grupo protector o sus remanentes, ya sea porque el grupo protector salió modificado en otra cosa o porque salió tal cual lo habíamos ingresado al inicio, si estamos en estas circunstancias, entonces no hay problema mientras se pueda separar ambos sin problemas. Sin embargo, si al momento de estar la mezcla no podemos purificarlo ni por columna o cristalización o algún otro método, entonces hay problemas porque necesitamos tenerlo puro. Nuestra molécula objetivo tiene que ser obtenida, si no, no tiene caso utilizar un grupo protector. Excelente, ya sabemos cuándo utilizar grupos protectores, ya sabemos cómo utilizarlos. Sin embargo, tenemos que preguntarnos, ¿y qué grupos funcionales tenemos que proteger? Bien, en sí mismo debemos proteger cualquier grupo funcional que necesitemos evitar que reaccione bajo ciertas condiciones que vayamos a someter la molécula. Sin embargo, es común que aquellos grupos funcionales que cumplan con este requisito sean alcoholes, carbonilos, carboxilos, aminas, pero en general cualquier otro tipo de grupo protector que pueda llegar a reaccionar y que no lo queramos. Por ejemplo, aquí tenemos estos, que son los que ya habíamos mencionado: alcoholes, carboxilos, carbonilos y aminas. Los alcoholes, en este caso, por ejemplo, los podemos proteger para convertirlos en éteres, para convertirlos en ésteres, convirtiéndolos en carbonatos o convirtiéndolos en acetales. Todo esto con el fin de que no reaccione. Por ejemplo, los éteres y los acetales no son muy reactivos en medios básicos. Por otro lado, los ésteres y los carbonatos son muy reactivos en medios altamente básicos o altamente básicos, sobre todo si le metemos calor. Bajo estas circunstancias tenemos que cuidar exactamente qué tipo de compuestos tenemos junto a este tipo de grupos funcionales que nosotros estamos trabajando. Los ácidos carboxílicos, aunque se pueden proteger de diversas formas dependiendo del objetivo de la reacción, es común que se empleen la esterificación. Esto haciéndolo reaccionar tal vez con algún haluro de alquilo o algo por el estilo. También tenemos a los carbonilos, que dependiendo el medio en el que estemos, podemos convertirlos en cetales. Si estamos hablando de aldehídos, entonces podemos convertirlos en cetales. Si estamos hablando de cetonas, entonces se convierten en acetales. Básicamente son lo mismo, cambia el nombre únicamente a partir del grupo funcional que nosotros partimos, si es aldehído o cetona. También lo que son las aminas. Las aminas las podemos proteger utilizando carbamatos o utilizando la conversión a amidas. Ambos son un carbonilo unido a una amina, que lo que hace es el par de electrones que tiene libre la amina, en este caso se va a unir a la resonancia con el carbonilo. Eso va a reducir en gran medida su reactividad. ¿Y cómo recuperamos la amina? Simplemente con condiciones relativamente intensas de calor y acidez,
o base, dependiendo lo que necesitemos y lo que tengamos a la mano. Ahora ya sabemos que podemos convertir estos grupos funcionales en otros para protegerlos. Sin embargo, ¿con qué podemos protegerlos? Esa es una pregunta muy importante que siempre debemos resolver antes de continuar con el problema en sí mismo. Muy bien, vamos a ver qué tipo de grupos protectores podemos utilizar. Estos son algunos grupos funcionales que sirven como protectores. El BOC, con este podemos obtener lo que es el carbamato y el carbonato. Por ejemplo, el BOC puede reaccionar como es un tipo de anhídrido, reacciona ya sea, y es simétrico, reacciona ya sea por este carbonilo o por este otro, con una amina o con un alcohol. Y así la otra parte se libera, quedándonos con la molécula ya protegida. Los haluros de acilo también reaccionan a partir de carbonilos. Sin embargo, estos los podemos utilizar a partir de cloruros de acilo, bromuro de acilo, dependiendo de lo que nosotros estemos buscando. Uno muy común es el acetilo. También tenemos almom, almem y albom. Suenan chistosos sus nombres, sin embargo, son grupos protectores que así se abrevian. Bueno, estos los menciono al mismo tiempo debido a que reaccionan de manera semejante. Un halógeno enlazados a ellos, como aquí representa X, que es el halógeno, por una reacción, por ejemplo, de Williamson, una esterificación de Williamson para formar acetales en este caso, bajo condiciones básicas anhidras, donde la amina o el alcohol vaya a poder sustituir este halógeno. Podemos obtener así los acetales. También tenemos al tetrahidropirano. Este podemos utilizarlo como grupo protector a partir de lo que es el dihidropirano o a partir del haluro de pirano, de tetrahidropirano, como lo vemos aquí. También tenemos el haluro de bencilo, que sirve muy bien para formar éteres, también bajo reacciones comúnmente básicas anhidras. Y también el haluro de alquilo, que sirve también para formar éteres. También tenemos aquí, por ejemplo, al 1,2-etanodiol. Es muy común utilizarlo para cuando queremos formar cetales o acetales, ya que estos dos oxígenos reaccionan con el carbonilo, sustituyendo ese oxígeno del carbonilo y formando el acetal o el cetal. Si bien estos son los grupos funcionales más comunes o más conocidos de una u otra forma, no son los únicos que podríamos utilizar. Cualquier compuesto que cumpla con los requisitos que ya habíamos mencionado, de que sea selectivo, de que sea fácil de retirar y separar, con eso basta para que podamos considerarlo un grupo funcional protector. Muy bien, hemos estado hablando mucho de grupos funcionales protectores y de generalidades, así que como recomendación, si deseamos saber qué tipo de grupo funcional podemos utilizar específicamente para nuestras circunstancias, podemos recurrir a la bibliografía. Ya existen libros especializados en eso, en la protección de grupos funcionales. Un ejemplo es este libro, que es Green's Protective Groups in Organic Synthesis, que trae específicamente reacciones para protección. Son de diversos tipos y bueno, para poderlo localizar fácilmente se puede utilizar su código ISBN, que te
da acceso fácil a la referencia de este libro. Y muy aparte, también es un libro fácilmente descargable en PDF. Así que pueden recurrir a él cuando quieran.